Hoy vamos a ver la segunda parte del tema número 5. La segunda parte del tema número 5. Les recuerdo lo siguiente. El tema 5 es el patrimonio. Y el tema 5 en el programa está estructurado de esta manera. Una parte, que es la que hemos visto hasta la clase anterior, que tiene todo lo relacionado con el concepto y noción de patrimonio, los elementos del patrimonio, los tipos de patrimonio, patrimonio general y patrimonio separado, y los casos de patrimonios separados. Y hasta ahí hemos desarrollado la primera parte del tema número 5. La segunda parte que vamos a desarrollar ahora del tema número 5 es lo que se denomina la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial. Y con esto culminamos la exigencia del programa en torno al tema número 5. Entonces, en esta segunda parte del tema número 5 vamos a ver lo siguiente. Principios de responsabilidad patrimonial en Venezuela. ¿Cuáles son los principios de responsabilidad patrimonial en Venezuela? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los tipos de acreedores y cómo se comportan frente a un mismo deudor? Y esto implica el desarrollo de los artículos 1863 del Código Civil, 1864 del Código Civil, 1866 y 1867, todos del Código Civil. Esto es lo que vamos nosotros a ver en la tarde de hoy. Todo esto vinculado a el derecho venezolano. Muy bien. Fíjense ustedes. Les refresco a ustedes. Vamos a menear un poco el cerebro. ¿Cuál es la finalidad del patrimonio? Responder por las obligaciones de su titular. Responder por las obligaciones, ¿verdad? Ajá, del titular del patrimonio, ¿frente a quién? Frente a sus acreedores. Muy bien. ¿Con qué responde entonces el deudor? Con su patrimonio. La noción de patrimonio fue la primera parte del tema 5. Vamos a ver de qué manera funciona esta responsabilidad patrimonial. Y vamos a ver cuáles son los principios que regulan esa responsabilidad patrimonial de las personas frente a sus acreedores en el derecho venezolano. Entonces, vamos a analizar el artículo. Vamos a empezar a ver cuáles son los principios fundamentales que giran en torno a la responsabilidad patrimonial. Artículo 1863 del Código Civil. Artículo 1863 del Código Civil, que nos dice, mi reina. Póngale cuidado, por favor. El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. ¿Puede leerlo de nuevo? El
obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. El obligado personalmente está sujeto a cumplir con sus obligaciones. ¿Con qué? Con todos sus bienes habidos y por haber. Es decir, que aquí se ratifica el principio conforme al cual las personas frente a sus obligaciones responden con su patrimonio. Lo general, que otrora no fue así en la historia del derecho. Se respondía el incumplimiento de las obligaciones, o bien con la vida, o bien hasta con la libertad de la persona. En Venezuela, y en los derechos modernos, no hay prisión por deuda, deudas civiles o mercantiles. No estoy hablando de estafa o fraude, eso es otra cosa, que son tipos de carácter penal. Pero normalmente, desde el punto de vista del desarrollo del derecho civil, del derecho mercantil, etc., siempre que no haya dolo o configurar una figura delictual, las personas responden con su patrimonio. Pero no solamente con el patrimonio que hoy tengan, sino con el que pudieran llegar a tener. Entonces, de ahí que, operado el incumplimiento de las obligaciones, como consecuencia necesaria, viene la responsabilidad patrimonial. ¿Con qué responde? Con todo su patrimonio, con todos sus bienes, habidos y por haber. 1863 del Código Civil. Ahora, eso tiene que ir concatenado con el artículo 1864 del Código Civil, que nos dice: los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual, si no hay causas legítimas de preferencia. Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas. ¿Qué entendiste tú de allí, mi rey? Léelo con calma. Lean ustedes también. Cuando el código te dice en la primera oración, los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entiendes tú? Que es la única parte que tienen en común, porque en ese momento no está decidido todavía de quién es hasta que no se pague la deuda que tienen. No es la respuesta. ¿Qué significa esa primera oración para ti? Los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. Que el acreedor también tendría el mismo derecho que tendría el deudor sobre esos bienes. El mismo derecho que tendría el deudor sobre esos bienes. Porque de esos bienes es donde el acreedor puede decir que de esos bienes pues se va a cobrar, por así decirlo. Ok, por ahí pueden ir, por ahí se puede perfilar una razón. Fíjense, los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. Los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. Vuelvo e insisto, vamos a ver si ampliamos un poco más esta noción. ¿Qué significa eso para ti? Los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. ¿Qué significa eso para ti? Los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. Aquí tienes un señor llamado deudor. Y ese deudor es titular de un patrimonio. Ese deudor tiene, vamos a suponer,
Un acreedor 1, un acreedor 2 y un acreedor 3. Sigo preguntándote, mi rey. Los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. El patrimonio del deudor, habido y por haber, es prenda común de los acreedores. ¿Qué significa eso? Ahí tienes un ejemplo. Tienes 3 señores acreedores del señor D. ¿Cómo instrumentarían ustedes? ¿Qué significa para ustedes que los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores? Lo importante es que razonen, vayan razonando todo. Los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. En términos sencillos, ¿qué es eso para ti? ¿Qué ibas a decir? Que si el deudor no pagara la deuda que tuviera, los acreedores tendrían derecho a afectar el patrimonio del deudor. ¿Tú qué ibas a decir? Era la garantía que tiene para cobrarse. Tú estás diciendo que si el tipo no paga, el deudor no cumple con la obligación. Los acreedores tendrían la obligación de afectar su patrimonio. El derecho. El derecho de afectar su patrimonio. De afectar su patrimonio, el patrimonio del deudor. Deudor. Los acreedores tendrían, y cuando dice la norma que es prenda común de los acreedores, Es una misma garantía para los acreedores. que es una misma garantía, ese patrimonio del deudor es una misma garantía para todos los acreedores. Ese es el principio general. Está este señor deudor, tiene el acreedor 1, el acreedor 2, el acreedor 3, supongamos. Pero bienes o el patrimonio, mejor dicho, del deudor, el patrimonio del deudor, como dice el código, es la prenda común de los acreedores. Uniendo las opiniones de ustedes que apuntan en ese sentido, ese patrimonio es lo que garantiza que en caso de incumplimiento de la obligación, los acreedores cobran o cobren. Entonces, el principio general, fíjate qué es lo que vamos a ver, principio de responsabilidad patrimonial. El principio general que emerge del código es de que los acreedores tienen iguales derechos frente a esa garantía general que constituye el patrimonio del deudor. Es decir, si tú eres acreedor mío, tú eres acreedor mío, yo tengo un patrimonio, ustedes 3 tienen un derecho igual a cobrarse vuestra acreencia con el patrimonio mío. Ese es el principio general. Iguales derechos tienen ustedes como acreedores. Recapitulemos. El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. Es decir, el patrimonio en general responde de las obligaciones que asuma un sujeto de derecho. Todo su patrimonio, el que tenga y el que llegare a tener. Y en segundo término, que los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores, implica que en principio todos los acreedores que pueda tener un deudor
tienen iguales derechos los acreedores frente al patrimonio del deudor a la hora de un incumplimiento. Pero vamos a volver a leer el 1864 porque el mismo artículo 1864 nos dice que hay unas excepciones y que hay situaciones en las cuales los acreedores no tienen iguales derechos unos con otros frente al patrimonio del deudor. Del deudor son la prenda común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual, si no hay causa legítima de preferencia. Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas. ¿Qué entendiste allí? ¿Cuál es el principio general? Que los acreedores tienen, si son varios, que el deudor tiene que pagar sus obligaciones con el patrimonio. Y que los acreedores tienen el mismo derecho sobre el patrimonio del deudor. A la hora del incumplimiento, por supuesto. Ajá. Igual derecho, es común. Muy bien. Pero, Si no hay causa legítima de preferencia. léelo. Si no hay causa legítima de preferencia, las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas. En consecuencia, todos los acreedores son iguales y tienen iguales derechos para cobrarse del patrimonio del deudor. En general. Pero la propia ley en el 1864 nos dice, ¿verdad? Si no hay causas legítimas de preferencia. Es decir, que ese principio general conforme al cual todos los acreedores tienen derechos iguales frente a la prenda común, que es el patrimonio del deudor, no es absoluto, que hay excepciones, porque si hay causas legítimas de preferencia, entendiendo por causas legítimas de preferencia aquellas que le otorgan al acreedor la posibilidad de cobrar su crédito en mejores condiciones que otros acreedores. Entonces, nos encontramos con que la propia ley nos dice, todos tienen derecho igual y común, salvo que haya causas legítimas de preferencia. ¿Cuáles son las causas legítimas de preferencia? Los privilegios y las hipotecas. Los privilegios y las hipotecas, ya vamos a hablar de eso. Lo que quiero es que estén inmersos en los principios generales para luego pues ver las situaciones concretas, qué es un privilegio, qué es una hipoteca. ¿Cómo se comporta entonces? ¿Cómo se responde en Venezuela desde el punto de vista patrimonial? Mire, con el patrimonio habido y por haber del deudor. Y el código utiliza un término que jurídicamente es inexacto cuando dice el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, porque el contrato de prenda no es a lo que se está refiriendo el legislador aquí. Cuando utiliza la ley ese artículo de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, no se está refiriendo al contrato de prenda, que luego lo veremos más adelante. Se está refiriendo en sentido coloquial, en sentido ordinario. Bueno, mire, es garantía, como dijeron acertadamente por aquí algún alumno, es garantía general para asegurar a los acreedores el cumplimiento de la obligación del patrimonio. Muy bien, entonces todos los acreedores son igualiticos a la hora de cobrar su crédito frente al deudor. Pero la verdad verdadera es que no todos, o hay casos en que un acreedor no es igual a otro. Y entonces tiene una especie de preferencia para cobrar. Esa especie de preferencia
puede ser preferencia en cuanto a un bien en particular o preferencia en cuanto a que pueda cobrar primero que otro acreedor. Entonces, si nosotros armamos ahora con estas piezas el rompecabezas de lo que nos quiere decir el código, vemos los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores, de sus acreedores. Garantiza el patrimonio del deudor, el cumplimiento de sus obligaciones, y que es la prenda común. O sea, todos los acreedores en condiciones iguales concurren a la hora de cobrar sus créditos. Y dice el código, quienes tienen en ellos un derecho igual. Si no hay causas legítimas de preferencia. Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en un examen, que me digan en pocas palabras, en un desarrollo breve, ¿cómo responden los deudores o el deudor en Venezuela frente a sus obligaciones? ¿Qué me respondería usted? Dígame. ¿Cómo responde? ¿Cuáles son los principios de responsabilidad patrimonial en Venezuela? ¿Cómo responde el deudor frente a sus acreedores? ¿Qué me responderías tú en tu palabra? Con sus bienes. Muy bien, hasta ahí está bien. Con su patrimonio, el de ahorita, el de hoy. Léete el artículo 1863, que es lo que te dice, que responde con su patrimonio Habido y por haber. habido y por haber. Entonces, ¿cómo me responderían ustedes a la hora de un examen esa pregunta? Responde con su patrimonio habido y por haber. Qué bonito. Te aprendiste de memoria el artículo del código. Ajá. Porque tengo una duda con respecto a ese Ajá. artículo. Patrimonio habido y por haber. Eso quiere decir que si la persona tiene cuentas por futuro por cobrar que le pagan en años próximos, eso quiere decir que esas Ya lo sé. ya las debe, ¿no? Bueno, vamos a decir, no es que ya los debe, Ya sino está. que esas Esas obligaciones Vamos a pueden, con motivo de esas obligaciones, se puede afectar el patrimonio por venir de ese deudor. Es decir, no es que el sujeto hoy contrajo obligaciones, pero luego entonces el hombre quedó en la inopia. Cuando inopia es un término de que quedó sin activo. Mira, pero si genera cualquier otro tipo de bienes o derechos iguales esos a futuro, no responderá. O sea, ese patrimonio es uno de los principios de responsabilidad patrimonial que responde con los bienes habidos y por haber, con el patrimonio habido y por haber. Pero eso lo complementa en 1864 para dar la idea completa de cómo es la responsabilidad patrimonial en Venezuela. ¿Cómo se complementa entonces eso? Porque no se trata de aprenderse de memoria los artículos, olvídense de la memoria. Si yo les pongo un ejemplo, les digo, mire joven, yo soy deudor de la señorita por 1 millón de bolívares por un contrato de préstamo. Yo soy deudor de la otra señorita por 2 millones de bolívares y se lo garanticé ese pago con una hipoteca sobre un apartamento de mi propiedad. Ambos son acreedores, ambas son acreedoras. El principio general es que mi patrimonio es prenda común de los acreedores de esta señorita y que tienen
un derecho igual a cobrarse de mi patrimonio en caso de incumplimiento de mi pago. Pero la ley dice, mira, por un momentico más rico, espérate, hay casos de acreedores que tienen preferencia. Vamos a ver, la amiga tiene un contrato de préstamo puro y simplemente una obligación mía de pagar una cantidad de dinero determinada en una fecha determinada y bajo unas condiciones determinadas. Y la amiga igualmente. Pero adicionalmente nuestra acreedora que está aquí tiene una garantía en particular porque yo le entregué en hipoteca, le di en garantía hipotecaria a la señorita un apartamento. Entonces, esta acreedora de allá y esta acreedora de aquí no son iguales, no tienen derecho igual a cobrar. El derecho de ella y el derecho de ella a cobrarme a mí no es común entre ellas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto yo respondo con mi patrimonio habido y por haber, la señorita que es titular de un crédito pero garantizado por una hipoteca, por ejemplo, ella, en caso de incumplimiento, va a atacar ese bien dado en hipoteca y va a cobrar de ese bien primero que nuestra amiga. No es que la obligación de ella valga menos, lo que ocurre es que son acreedores que tienen una situación que los distingue y los diferencia. Y por eso es que el programa habla de distintos tipos de acreedores para ver de que no todos tienen los mismos derechos. Y entonces aquí vamos a ver que principio general, prenda común de los acreedores, patrimonio del deudor, que todos tienen, los acreedores tienen un derecho igual y común, salvo que existan causas legítimas de preferencia. ¿Qué es una causa legítima de preferencia? Aquella situación que coloca mejor posicionado a un deudor frente a otro, a un acreedor, corrijo, a un acreedor frente a otro. Esas son las excepciones. ¿Cuáles son? Los privilegios y las hipotecas. Todos los acreedores tienen un derecho igual, salvo aquellos acreedores que sean acreedores privilegiados o acreedores hipotecarios. Ustedes hasta ahora no saben lo que es una hipoteca, ni saben lo que es un privilegio, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Quiénes son, en función de estos dos artículos? Y aquí van a conocer unas categorías, las categorías de acreedores que existen. Entonces tenemos que hay esta A es de acreedores, acreedores quirografarios, acreedores, vamos a llamarlo preferidos, porque dentro de estos están acreedores que tienen privilegios o que tienen hipoteca. Entonces, el programa habla aquí también de prenda, pero dentro de los privilegios está el tema de la prenda. Entonces podemos decir que hay dentro de los preferidos, o sea, que pueden cobrar en mejores condiciones que aquellos, están los privilegios y están las hipotecas. ¿Qué son entonces los acreedores o quiénes son entonces los acreedores quirografarios?
son acreedores quirografarios aquellos acreedores cuya obligación no está garantizada con un accesorio que puede ser prenda, que puede ser hipoteca, que puede ser un privilegio, sino es una obligación que no está sujeta para ser asegurada con una garantía determinada, la que fuere. Eso es lo que se les denomina acreedores quirografarios, y esos acreedores quirografarios son a los que se refiere el código de que tienen entre ellos un derecho igual. ¿Por qué? Porque los acreedores preferidos, aquellos que son titulares de privilegios e hipotecas, esos acreedores tienen una oportunidad de cobrar o tienen un bien específico sobre el cual recaer su acción para cobrar su crédito. Los que no son quirografarios son los preferidos. ¿Preferidos por qué? Porque o bien su crédito es privilegiado o bien porque su crédito es hipotecario. La ley nos dice a nosotros, cuándo hay privilegio y qué es un privilegio. Y la ley nos dice, pues nos establece qué es una hipoteca y cuáles son sus características. Vamos entonces para que ustedes manejen esas categorías. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes, jóvenes adultos. Insisto. Pensen en la insistencia. Pero es que si no tenemos claro el tema de este tema teórico, a la hora de la evaluación se van a desviar con la respuesta. Entonces es interesante que tengan claro este aspecto teórico que hasta ahora hemos desarrollado. Principios de responsabilidad patrimonial, que son los que le dan sustento al régimen de responsabilidad patrimonial en Venezuela. Vayan, saca una lista o alguno de ustedes está rodando. Ok, perfecto. Entonces, fíjense ustedes. Sin leer el código, sin usar la memoria, ustedes podrán decirme cuáles son los principios de responsabilidad patrimonial. 2 por cabeza. Ustedes me podrán decir cuáles son los principios de responsabilidad patrimonial, que son simples. Los deudores responden con su patrimonio, responden a sus acreedores ¿Por su qué? por su patrimonio habido y por haber. Muy bien. Ajá. Y existen tipos de acreedores, los cuales son... No, el principio, no me estás dando la excepción antes que el principio. Los bienes de los deudores son una prenda común de los acreedores. Correcto, o sea que todos responden en principio frente a todos los acreedores. Muy bien. Ajá. Salvo los privilegiados y las hipotecas. ¿cómo se les llama a eso? Causas legítimas de preferencia, que hacen que esos señores Un acreedor esté mejor posicionado ante otros, y que marca una diferencia entre ¿dejaron de dar con Felipe, mi amor? Y que marca una diferencia entre los distintos tipos de acreedores.
Y entonces hay acreedores quirografarios. Hay acreedores quirografarios que son aquellos cuyo crédito no se encuentra soportado o asegurado a través, bien sea de cualquier convención que le garantice de manera efectiva por una situación particular el cumplimiento de la obligación. Esos son aquellos que están en la primera parte de 1864 y esos son los que tienen derechos iguales. Los que no tienen derechos iguales son los privilegiados. ¿Por qué? Porque están mejor posicionados. Ya veremos por qué están mejor posicionados. Los privilegios y las hipotecas son excepciones al principio de que todos los acreedores son iguales. Ok, ¿qué es una hipoteca? Creo que es cuando uno da su propia casa como garantía de una especie de préstamo, crédito, etc. Utiliza el término obligación. De que, por ejemplo, si yo no puedo pagar ese crédito, préstamo en el futuro, le voy a... Si no le va a pagar con su No, bueno, viene que dentro de la casa. ¿Qué iba a decir? Tengo entendido que una hipoteca es como un préstamo bancario, pero es para, digamos, como soportar un bien, digamos, grande como un edificio, casa, un inmueble. ¿Qué es para ti una hipoteca? Puede ser algo que yo doy garantía como un pago que de una deuda. Bueno, ¿y qué es para ti una hipoteca? Como una garantía. Como una garantía. ¿Qué es para ti una hipoteca? tiene un acreedor sobre los bienes del deudor. Tan genérico. ¿Qué es para ti una hipoteca? Cuando uno adquiere una obligación por medio de un préstamo y utiliza un bien determinado, un bien de alto costo para garantizar el pago de esa. Ok. ¿Tienes algunas ideas muy genéricas, pero vamos a puntualizarlas? Primero que nada, jóvenes aún, quítense de la cabecita la idea de que las hipotecas existen por préstamo. El préstamo puede ser uno de los tantos generadores de una garantía hipotecaria, pero no es la única causa. Puede ser cualquiera. Por eso les decía a ustedes que es preferible decir obligación que préstamo, porque el préstamo es uno de los 100.000 contratos que existen en el derecho. Entonces, y mucho menos préstamo bancario. No, pues las hipotecas no necesariamente se constituyen a favor de bancos. Se constituyen a favor de bancos, si bien es cierto, no se puede constituir a favor de cualquier persona jurídica o natural. Que es obvio que si un banco nos presta algún dinero con alguna finalidad, y específicamente si hablamos de una finalidad de adquirir un bien inmueble, generalmente ese crédito queda garantizado con ese bien inmueble a través de una hipoteca, pero no necesariamente. Entonces, el código nos dice qué es una hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? 1877 del Código Civil. 1877 del Código Civil. ¿Qué dice? La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. ¿Pueden ustedes con esa sola lectura tener claro
cuáles son los elementos de la hipoteca. Porque puedes leerlo de nuevo para irlo puntualizando. ¿Qué es una hipoteca según el código? La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero. Párate allí. Eso es lo que importa. ¿Cuál es la definición legal, sin necesidad de aprendérsela de memoria, de lo que es una hipoteca? Recuerden que hay acreedores que no entran, que su crédito es distinto al de los otros, porque tienen una especie de preferencia frente al resto de los acreedores. Uno de esos tipos de acreedores es el acreedor hipotecario, el que es titular de una hipoteca. ¿Qué es entonces una hipoteca? Entonces, vamos a ver, fíjense ustedes, en 1877 nos dice, 1877, ok, que es primero un derecho real. Esto no lo habían visto ustedes, ni el código lo define. Aun cuando va a haber un tema específico que se llaman los derechos reales, yo les adelanto que derecho real es aquel derecho que tiene una persona que le otorga un dominio, un poder o un señorío sobre una cosa. Eso es lo que es un derecho real. El derecho real implica que una persona tiene de alguna manera un poder, un dominio, un señorío sobre una cosa, bien sea mueble o bien sea inmueble. Y se dice que la hipoteca es un derecho real porque el acreedor hipotecario tiene una garantía a su favor sobre una cosa, sobre un bien. Por eso es un derecho real. Esta es una noción básica de lo que es un derecho real, que volveremos a ella en temas posteriores. Entonces, primero, es un derecho real. ¿Qué más? Constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero. Ajá, quédate ahí. Afecta entonces bienes de un deudor o de un tercero. ¿Cómo entienden ustedes eso? ¿Cómo es eso de que una hipoteca puede ser constituida y afectar bienes del deudor o de un tercero? Porque el tercero podría ser como un fiador. Ok, o sea, es incorrecta la respuesta, pero atiende y da una idea. Ajá, ese tercero, Puede ser no deudor, ajá. puede ser el acreedor preferido, no el acreedor. El acreedor preferido es el que es titular de la hipoteca. Es el acreedor a quien el deudor o un tercero le dio en garantía hipotecaria un bien. En principio, ustedes se imaginan que la hipoteca la constituye nada más que el deudor, pero puede ser perfectamente posible que tú me debas a mí un dinero, por llamarlo una obligación que tienes conmigo, pero que sea el amigo quien constituye hipoteca para garantizar la deuda que tú tienes conmigo. Los amigos dicen es como un fiador. No es un fiador porque el fiador es persona. Es un derecho real la hipoteca. Entonces, donde tu obligación de pago para conmigo no se garantiza con un bien de ella, sino con el de un tercero no deudor. Vamos a ponérselo en un gráfico. Tienen un acreedor, ¿verdad? Aquí está el deudor y aquí está el tercero, ¿verdad?
bien puede ser, como yo siempre digo, vamos a llamar a este tercero P. Porque este tercero no es deudor, pero en caso de incumplimiento del deudor, como ha constituido una hipoteca para garantizar el cumplimiento del deudor frente a su acreedor, por eso es que el código dice que el contrato de hipoteca es un derecho real sobre los bienes del deudor o de un tercero. donde se afectan los bienes del deudor o de un tercero. Es perfectamente posible que yo, siendo acreedor, yo reciba una garantía no necesariamente de mi deudor, y se constituye una garantía donde ese tercero afecta a un inmueble, un bien de su propiedad para garantizarme a mí la obligación. Ese tercero a quien yo llamo P y que ustedes acertadamente dijeron, yo digo, miren, hay que ser bien pendejo para hacerlo, pero de manera específica se los digo, mira, tiene que ser su mamá, algo así, y habrá quien lo dude, pero es perfectamente válido en que la hipoteca no afecta sola y única, puede afectar única y exclusivamente el patrimonio del deudor o un bien del deudor. Puede ser que un tercero diga, yo constituyo hipoteca a favor del acreedor para garantizar el cumplimiento de la obligación que tiene el deudor. Y entonces por eso es que el código nos dice que la hipoteca es un derecho real constituido. ¿Se constituye sobre qué? Sobre los bienes del deudor o de un tercero. Y en la hipoteca, un propietario da en garantía el bien. En la fianza, ese tercero no da un bien, sino asume la obligación in genere con todo su patrimonio debido y por haber, pero no está afectando un bien. En cambio, por eso es que el código dice que la hipoteca es un derecho real, porque otorga a su titular, que es el acreedor hipotecario, un derecho, un señorío, unas prerrogativas sobre un bien en particular. No es como en la fianza, donde el fiador se obliga a pagar la obligación si aquel no paga, pero no está afectando ningún bien. Como en este caso, en la hipoteca sí se está afectando un bien. Por eso es que se denomina derecho real. Entonces, seguimos con el concepto. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor de un tercero, ¿en beneficio de quién? De un acreedor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué? Para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Así de simple es. Así de simple es. Para responder frente al cumplimiento de una obligación. Entonces, fíjense que en el concepto de hipoteca no dice crédito bancario, no dice préstamo, no, nada de eso. Es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. ¿Entendimos esto? La noción, y ese señor acreedor hipotecario, tiene una causa legítima de preferencia. Él va a cobrar primero que el resto de los acreedores y va a cobrar sobre ese bien en específico en caso de haber incumplimiento. Por eso es que en los principios de responsabilidad patrimonial dice todos los acreedores tienen iguales derechos. No todos, hay excepciones. Los que tienen causa legítima de preferencia son preferidos, bien porque ese bien en particular va a garantizar el cumplimiento de la obligación, o bien porque tenga
un posicionamiento en primeros lugares frente al resto de los acreedores. Por eso se habla de que son preferidos los que tienen privilegios y los que tienen hipoteca. Entonces, ¿qué es una hipoteca? Es una causa legítima de preferencia que existe y que está en cabeza de un acreedor, conforme al cual se constituye un derecho real a favor de ese acreedor, una cosa específica, propiedad del deudor o de un tercero. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de la obligación. ¿Qué pasa cuando hay la situación hipotecaria? Hay el incumplimiento. Entonces, para tenérselo ya cerrado el entendimiento, no es que el acreedor hipotecario se coge la cosa. No. Él tiene, como le dije, una garantía real. ¿Qué significa esto? Que ese bien es el que va a servir para que él se cobre la obligación por encima del resto de los acreedores. Y una vez que ese acreedor hipotecario cobre de allí, si queda, cobrarán los demás. Eso nos da a nosotros entender la importancia para que ustedes observen entre un acreedor hipotecario y un acreedor prendario o un acreedor quirografario, peor aún, de un acreedor quirografario, porque el acreedor hipotecario, al operar el incumplimiento, ejecuta el bien y bajo un procedimiento legal, si no hay pago, ese bien termina en un acto de remate donde asisten todos los interesados bajo mecanismos de publicidad y se lo adjudica, bien sea a la persona del acreedor, pero una vez que ha transcurrido todo el proceso legal, donde hay que citar al deudor, etcétera, etcétera, y de esa subasta o de ese remate judicial, el acreedor se cobrará, bien sea porque algún postor haya ofrecido, mire, yo ofrezco por ese bien tanto, bueno, ok, se le da la buena prueba. Ese dinero, ¿para dónde va a correr? ¿No le oigo? ¿Para qué acreedor? El hipotecario. Ahora, supóngase que sobró, de una vez que el acreedor hipotecario cobró, bueno, ya es otro tema entre el resto de los acreedores si hay otros acreedores. Pero, eso sí, el acreedor hipotecario de ese bien cobró primero. Entonces, esta es una causa legítima de preferencia. La hipoteca, que es una garantía real. ¿Cuál es la otra causa legítima de preferencia? ¿No les oigo? Privilegio. Entonces, ¿qué es un privilegio? Como su nombre lo indica, el privilegio es algo, oye, que distingue, aparta y de alguna manera también beneficia a quienes estén bajo esa fronda de esas condiciones para mejor posicionarse que el resto de los acreedores. Entonces, el privilegio, ¿qué es? ¿Qué es el privilegio? ¿Qué son los privilegios? 1866 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 1866 del Código Civil? El privilegio es el derecho que concede la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración de la causa del crédito. ¿Qué entendiste tú allí? Que es un derecho que se le da a un acreedor
dependiendo del crédito que tenga con su deudor. O sea, hay muchos acreedores y uno de ellos tiene un crédito más alto que los demás, ese cobraría por... Más alto, o sea que el tipo que deba más, el acreedor al que se le deba más, a ese acreedor se le deben N millones. O sea que hay privilegio porque a él se le deba más. Estás chapoteando en el charco del error. Eso no fue lo que leíste. Claramente dice que según por el tipo de bien que o sea, creo que fue lo que no dice el tipo de bien que se haya adquirido. El tipo de bien que se haya adquirido no lo dice. Sí, Lo que dice es en atención o en consideración a la causa del crédito. Entonces, pónganle cuidado a esto. ¿Cuáles son los créditos privilegiados? Y en el sentido, ¿qué significa que sean privilegiados? Que cobran primero. Pero vamos a ver qué tipo de crédito. El artículo 1869 y siguientes, porque hay privilegios de distinta naturaleza sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, dependiendo del tipo de crédito. Por ejemplo, para decirles a grosso modo un ejemplo, tiene un crédito privilegiado la funeraria por mandato legal, derivado de todo el servicio funerario. Ese crédito que de allí dimana la funeraria tiene un crédito privilegiado para cobrar primero que el resto de los acreedores, porque la ley así lo establece. Entonces, un ejemplo, como nos dice el código, gozan de privilegio sobre todos los bienes muebles y del deudor, los créditos por los gastos funerarios del deudor, por ejemplo. Entonces, como dice la ley, en atención a la causa del crédito, la ley establece que dada determinada causa de un crédito, vamos a privilegiar al deudor, al acreedor, corrijo, sobre el resto de los acreedores. Son acreedores privilegiados, por ejemplo, los que se derivan de los gastos de última enfermedad de una persona, causados en los 3 meses anteriores a su muerte. Por ejemplo, Dios no lo quiera, nosotros tenemos un familiar que lo tenemos hospitalizado y se nos muere. Esos gastos de última enfermedad que se le adeudan a la clínica son créditos privilegiados que tiene la clínica frente al resto de otros posibles acreedores. Ese crédito la ley lo califica de privilegio. El crédito privilegiado, y aquí no se podía apelar, son créditos privilegiados, ustedes que van a ser administradores y contadores, los créditos derivados por impuestos y contribuciones nacionales y municipales, o sea, tanto son créditos privilegiados los de impuestos nacionales y municipales, o sea, que el fisco nacional y las municipalidades, los impuestos derivados que le correspondan, son créditos privilegiados, o sea que esos acreedores cobran primero. Y así el código nos sigue diciendo, en materia de prenda, que luego veremos qué es la prenda. La prenda es igual que la hipoteca, pero es un bien mueble lo que se da en garantía, y ese bien mueble se le entrega al acreedor en garantía, pero se le entrega. Esa es la prenda. El acreedor prendario tiene un privilegio de cobrarse primero que el resto de los acreedores. Por ejemplo, si ustedes llegan y están hospedados en un hotel y
y se quedan con la cabulla en la pata y no le pagan a la gente del hotel, ese crédito derivado de ese hospedaje es un crédito privilegiado, donde el acreedor tiene un privilegio frente al resto de los deudores. Y así seguimos desde 1869, sí, pasando hasta el 1876, todo un conjunto de casos donde la ley establece en qué casos, dependiendo de la naturaleza del crédito o de la deuda, ese acreedor es un acreedor privilegiado. Entonces, les indico que no les extrañe nada que algún profesor en alguna evaluación del segundo parcial les pida algún ejemplo de privilegio. Y ahí tienen para escoger en esos 2 años, pero tienen que partir de la base de que es un privilegio, lo que los coloca a ustedes en la necesidad de leer el código. Ok, con esto terminamos la parte concerniente al tema número 5 del programa, ¿verdad? Y en la próxima clase entramos con el tema número 6. Gracias por la atención.